Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 1 de abril y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 8, versículos 1 al 13 con el título Purificados por la palabra y por Jesús. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. También Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación, y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. En el pasaje de hoy vemos cómo los levitas fueron apartados o consagrados de entre el pueblo de Israel para servir a Dios de todo corazón. Vemos cómo los hijos de Israel ponen sus manos sobre los levitas y de una forma los levitas son como sus representantes que van ante Dios, que son entregados a Dios como ofrenda. Ahora, hermanos, nosotros sabemos muy bien que en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10, que ya no hay una clase especial de levitas o de sacerdotes, que son los únicos entregados al servicio de Dios, sino que todos somos ahora como cristianos un real sacerdocio. Todos somos llamados a servir de todo corazón al Señor como lo hicieron los levitas. Ahora, para servir al Señor, los levitas tuvieron que ser purificados. Y aquí vemos cómo son purificados ritualmente. Se lavan con agua de expiación. Dice que con una navaja se cortaban todo el cabello. Y además de físicamente ser purificados, ellos eran purificados por dentro. Tenían que ofrecer, dice aquí, 2 novillos. Uno por expiación y otro en holocausto a Jehová. Hermanos, si vemos la palabra, creo que es, no estoy seguro, creo que es en 1 o 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 21. No me acuerdo muy bien. Pero dice la palabra así, que Dios hace vasos de oro, de plata, de madera, de barro. Pero lo importante, hermanos, no es tanto el material, sino que tiene que ser ese vaso puro, limpio. ¿Sí? No importa de qué seas hecho, mientras que seas puro. Eso es lo más importante. Para ser usados por Dios, hermanos, tenemos que ser puros. Pero la pregunta es, ¿podemos ser purificados por un agua de expiación o por un rito, por cortarnos el cabello, por ofrecer holocaustos? No sabemos muy bien que no. ¿Qué es lo que nos purifica? Me gustaría volver, hermanos, aquí a la primera parte del pasaje. No sé si se acuerdan, hermanos, en la palabra en Efesios capítulo 5, Dios le manda a los esposos a purificar a sus esposas por el lavamiento de la
palabra. Hermanos, para ser purificados, para ser santos y puros ante Dios, tenemos que ser lavados constantemente por la palabra de Dios. Vemos aquí, hermanos, en los versículos 3 y 4, dice: y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Jehová lo mandó a Moisés. Aarón hizo las cosas conforme a la palabra de Dios. Dice en el versículo 4, y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. ¿Cuál es el modelo? El plan que Dios nos da para que lo sigamos, para que obedezcamos, hermanos, es su palabra. Como cristianos, hermanos, somos el pueblo de la palabra de Dios. La palabra tiene que ser central, tiene que ser lo principal en nuestras vidas. Nosotros no somos guiados por nuestros pensamientos, por nuestros deseos, tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Y vemos cómo Aarón y los levitas hicieron el candelero de oro, dice labrado a martillo. Yo creo que hubiera sido mucho más fácil, hermanos, hacer un molde, por ejemplo. Vertir el oro derretido en un molde. Es mucho más fácil. Era mucho más trabajo hacerlo labrado a martillo. Pero lo tuvieron que hacer como Dios les había mandado. Y dice aquí, Aarón lo hizo así como Jehová lo mandó a Moisés. Hermanos, ¿cómo somos purificados? Primero, por la palabra. Debemos meditar en la palabra de Dios. Debemos amarla. Debemos obedecerla. Pero, hermanos, además de la palabra, ¿podemos nosotros obedecer la palabra de Dios perfectamente? Sabemos que la respuesta es no. Vemos aquí en los versículos 1 al 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y aquí, hermanos, está hablando del candelero de oro que se encontraba en el lugar santo, que tenía 7 velas o 7 lámparas. Acuérdense, hermanos, que el lugar santo, el tabernáculo, no tenía ventanas, estaba cubierto completamente por piel, por un cuero. Así que dentro del lugar santo y dentro del lugar santísimo era completamente oscuro. Para que el sacerdote pudiera servir dentro del lugar santo, tenía que alumbrar las lámparas. Y uno de los trabajos que ellos tenían, los sacerdotes, era asegurarse de que la lámpara nunca se apagara. Tenían que preparar el aceite y estar seguros de que las 7 velas siempre se mantuvieran prendidas, encendidas. Ahora, hermanos, sabemos muy bien que sabemos que este candelero que encontramos en el pasaje de hoy simplemente es una sombra de Jesús. Jesús es la luz del mundo. Sin Jesús nosotros andamos perdidos, somos ciegos, no podemos ver ni hacer absolutamente nada, no podemos percibir las cosas como realmente son, sino nos alumbra Jesús con su luz para ver la realidad. Y hermanos, además de la palabra, lo que nosotros necesitamos para ser purificados y así poder entrar al lugar santísimo, tener comunión con Dios y ser usados por Dios en vez de ser consumidos por Dios, hermanos, es andar en la luz de Cristo. Cristo es esta luz, y además de ser la luz, hermanos, Jesús es el verdadero sacrificio, el holocausto. Jesús es nuestra expiación, el que nos purifica con su sangre para poder presentarnos ante Dios como una ofrenda fragante. Así que oremos de esta manera para empezar el día de hoy. Oh Señor, quiero servirte a ti de todo corazón como los levitas. Quiero ser purificado por tu palabra. Quiero meditar en ella, quiero amarla, quiero alimentarme de tu palabra todos los días. Y quiero confiar plenamente en Cristo Jesús, el que es el candelero de oro, la lámpara, la luz y además de eso Jesús, que es también el holocausto y mi expiación. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Espero verlos hoy a las 7:30 de la noche para nuestra reunión de hombres aquí en la iglesia. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.